Tenemos una imagen para empezar, si se puede ir proyectando. ¿Sí? ¿La veis bien? ¿Sí? ¿Se ve bien o estoy en medio? Muy en medio. Un poco en medio estoy, pero muy en medio. ¿Alguien sabe qué es, aparte de una escultura? No, ni idea, ¿no? Bueno, no es tampoco muy común en nuestro contexto. Es una escultura que se llama Els primers freds, en catalán, ¿vale? En castellano, los primeros fríos. Y es una escultura, de un artista catalán llamado Miquel Blay, de finales del siglo XIX. Y quería compartirla porque la verdad que cuando estaba estudiando Historia del Arte en bachillerato, ¿alguien ha hecho Historia del Arte en bachillerato aquí? Sí, ¿no? ¿Alguno? Andrés, aparte, alguien más, ¿no? Alex. Pues la verdad que me impactó, me impactó y me gustó al mismo tiempo. Me gustó no para ponérmela en la puerta de casa, pero sí para hacerme pensar y hacerme reflexionar, ¿no? Un poquito siguiendo el análisis de la obra que han hecho algunos estudiosos, dicen o la describen como un anciano y una niña, seguro que hay una relación familiar, ¿no? Abuelo, nieta, que están completamente desnudos y esto lo que hace es mostrar un estado de indefensión ante malos tiempos a nivel político y social. De hecho, hay gente que ha utilizado la obra para reivindicar un poco la lucha de las clases populares, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? ¿Sabéis que Isaías estuvo ministrando 3 años así? Desnudo y descalzo. ¿Lo sabéis? ¿Lo sabíais? No lo digo yo, lo dice la palabra. Y fue también como una especie de señal de malos tiempos y de tiempos difíciles. Fue como una especie de nudista por la causa del Señor, ¿no? Por eso el título de la predicación de hoy es el nudista del Señor, ¿no? Un poquito contradictorio esto. Lo leo en Isaías, versículo 2 del capítulo 20. Dice, en aquel tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amoz, diciendo, ve y quítate el cilicio de los lomos. El cilicio es como una representación de la vestimenta de aquella época, ¿no? Y descálzate las sandalias de los pies. Y lo hizo así Isaías andando desnudo y descalzo. La ironía es que Isaías no fue un nudista para exhibirse, ¿no? Como entendemos el nudismo en nuestro contexto social, sino que fue nudista para advertir de la catástrofe, para advertir de la consecuencia, del efecto que iba a tener el juicio del Señor sobre las naciones. Y esto es muy ilustrativo para nosotros, nos dice mucho en nuestro contexto actual. Cuidado, no nos dice que nos desnudemos para servir al Señor, que nadie se desnude, que nadie me venga el domingo que viene aquí nudista, ¿vale? No va por ahí la cosa, ¿eh? Pero es muy ilustrativo que Isaías acabe sirviendo desnudo en este paréntesis dentro de Isaías que estamos viendo, que es el juicio contra las naciones. Sabéis que hemos estado en los últimos meses hablando, ¿no?, del juicio a las naciones. En una predicación decíamos que lo que estamos viendo es como la ONU de Isaías, ¿no? Van pasando países y países y países y cada uno tiene que rendir cuentas. ¿Por qué digo que es muy ilustrativo que Isaías acabe así, desnudo y descalzo, durante 3 años? Pues porque cuando la Biblia habla de justicia, la Biblia no es insensible. La Biblia no frivoliza con la justicia de Dios. La Biblia no utiliza la justicia de Dios como objeto para tener, para llevarlo como si fuese algo sencillo, ¿no? La Biblia habla de la justicia de Dios y lo hace de una forma personal. Es importante precisamente por esto, porque es algo personal, tiene que ver con personas en situaciones concretas, con países en situaciones concretas también. No es como el refrán, ¿no? Pagan justos por pecadores. La justicia que nos presenta la Biblia no es ese tipo de justicia. Y también nosotros como Iglesia, cuando hemos estado predicando estos meses de atrás sobre juicio y sobre justicia, quizás se nos ha hecho un poquito largo, ¿no? Pero el propósito no ha sido este, no ha sido ser frívolos, no ha sido
alimentar fantasías evangélicas, no ha sido ponernos a nosotros en una posición superior a la del resto de la sociedad. No sé si me entendéis por dónde voy, ¿no? No ha sido este. El propósito ha sido evidenciar que la justicia de Dios es personal, que tiene que ver con personas, con situaciones, que se preocupa del detalle. Así que nosotros, como Isaías, también acabamos esta etapa de juicio contra las naciones. El domingo que viene hablará Alba del juicio contra el propio pueblo de Dios. Será la última predicación, ¿no? La hemos dejado para el final porque al final el juicio contra la casa es diferente, ¿no? Pero nosotros también, al acabar este compendio de juicios contra países y contra naciones, pues lo que tenemos que hacer es humillarnos. Nos humillamos, nos rompemos, nos quebrantamos, incluso se nos saltan las lágrimas a veces, ¿no? Y como Isaías caminamos desnudos también, en un sentido figurado, en el sentido de vernos expuestos y de vernos vulnerables delante de este mundo, delante de la catástrofe, ¿no?, que acontece a diario. Pensar en la justicia y en el juicio de Dios debe humillarnos, recordando con temor lo que escribía el autor a los hebreos, que nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? Y verdaderamente lo es, fuego consumidor, no puede tolerar lo que no es agradable, no puede tolerar lo que es malo, lo que está mal, pero al mismo tiempo pensar y hablar de la justicia de Dios nos hace recordar también que tenemos a un consolador, tenemos al Dios que es misericordioso y amor, tanto como lo encontramos en Jesús, ¿no? Aquel que nos ha sustituido cuando el juicio se volvía más cruel, ¿no? Cuando el juicio tenía forma de cruz, pues ha venido y ha ocupado nuestro lugar, como decía Pablo en Corintios también. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si hay una idea que me gustaría que os llevaseis a casa de por qué hemos estado hablando de juicio contra Moab, contra países que ya ni siquiera existen, algunos, ¿no? O existen con otro nombre. Me gustaría que fuese esta idea. Un Dios que es justo tiene que juzgar. Tiene que juzgar lo malo, ¿no? Y no solamente tiene que hacerlo, sino que lo hará. Tenemos esa seguridad, esa certeza. Lo hará. Ahora bien, afrontar la justicia que este mundo de pecado merece, hacerlo sin Dios, afrontar esa justicia sin Dios, nos va a destruir. Te va a dejar consumido, te va a dejar en un estado de desesperación que no te va a durar 10, 20, 30 años, sino que te va a durar toda la eternidad. Es como una mezcla de depresión, ansiedad, un trastorno eterno. Te va a dejar desubicado por toda la eternidad. Afrontar esa justicia sin tener al Dios de esa justicia. Sin embargo, la otra opción, la otra cara de la moneda, como escribía Pablo también en Romanos, es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y así es como tenemos que entender la justicia. La justicia no es un capricho de Dios, tiene este doble efecto. Si tienes a Dios en tu vida, todas las cosas aman para el bien. Incluso cuando estás metido en medio del torbellino y estás tú mismo viviendo las consecuencias de ese pecado, de esa justicia, ¿no? Si no tienes a Dios, la consecuencia es una eternidad, como digo, de estar desubicado, de estar fuera de lugar, de acarrear con toda la sensación que tienes ahora, que te hace sentir mal, todas las cosas que te hacen encontrarte fuera de lugar en este mundo, sentir mal, sentir tristeza, ¿no? Pues esto por la eternidad. Isaías recoge el testigo de la justicia de Dios en su desnudez. No se desnuda porque él quiera desnudarse, sino porque Dios se lo dice, y esto va a ser testimonio para sus contemporáneos y también para nosotros. ¿Qué vamos a ver en la desnudez de Isaías? Vamos a ver temor. Isaías se desnuda para poner de manifiesto el temor que merece un Dios santo. Pero también vamos a ver confianza. Isaías se desnuda y lo hace confiando en Dios. Y también vamos a ver esperanza. Isaías se desnuda y mantiene la esperanza, a pesar de encontrarse desnudo. Vamos a ver estos 3 puntos en los capítulos 20, 21 y 23. Tenemos 3 capítulos hoy en esta mañana, no os asustéis porque vamos a pasar pues muy por encima, ¿no? Pero creo que estas ideas recogen lo que nos dejan estos textos, ¿no?
Comienzo por el primer punto. La desnudez de Isaías nos habla de el temor que merece un Dios santo. Capítulo 20, versículos 3 y 4. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, como señal y presagio sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Hemos hablado previamente del choque de potencias, ¿no?, entre Asiria y Egipto, ¿no? En la semana pasada Isaac nos decía que era un poquito como el conflicto que hay ahora entre Estados Unidos y China, o Estados Unidos y Rusia, ¿no? Oriente, Occidente. Es un poquito la misma situación, ¿vale? Y hemos visto también cómo Dios iba a traer salvación a esos pueblos. Iba a salvar a personas de Asiria y de Egipto, ¿no? La semana pasada lo veíamos. Dios iba a decir de ellos, pueblo mío y obra de mis manos. Pero ¿qué pasa para llevar esa salvación? Para llevar esa salvación, Dios primero tenía que mostrar indignación. Tenía que indignarse por lo malo que hacían estos pueblos, porque hacían cosas malas, hacían cosas que no estaban bien. Y el contexto en el que Isaías empieza a ministrar desnudo corresponde con este momento de la historia, de la humanidad. Un momento de la historia en el que hay dos potencias que se están enfrentando y una está ganando la partida, y esa era Asiria. Egipto cada vez iba perdiendo más territorio, iba perdiendo cada vez más influencia, y Asiria iba ganando la batalla prácticamente, ¿no? Los egipcios habían instigado ¿cuál era la estrategia? Como no podían enfrentarse directamente tú a los asirios, ¿qué habían hecho? Habían intentado convencer a reinos pequeños de la región de Canaán, lo que hoy diríamos Palestina, ¿no? Entre ellos el pueblo de Dios, entre ellos el reino de Judá. Uno de esos reinos era Asdod. Asdod es una ciudad hoy costera, ciudad de playa que está en Israel. Pues este reino de Asdod se había rebelado contra los asirios, instigado por Egipto, ¿no? Egipto le había dicho, tú rebélate y yo te protejo, ¿no? ¿Cuál había sido el resultado de esto? Asiria barre Asdod, lo borra del mapa, reduce la ciudad a ruinas, se lleva a la población esclava, a los que no han matado. ¿Y qué hace Isaías? Pues aprovechar el contexto, este momento, para recordar que la estrategia no pasaba por aliarse con Egipto ni con Asiria, ¿no? Al final el propio Egipto iba a ser también conquistado por Asiria, por un rey asirio que se llama Asurbanipal, que aparece en el libro de Esdras con otro nombre. Todo esto lo han definido algunos como un mundo de tinieblas. Isaías, para que os hagáis una idea, parece muy paradójico. El lenguaje, a mí me gusta, el lenguaje aquí es muy bonito, ¿no? Isaías se desnuda en un mundo de tinieblas. No parece el mejor momento para hacerlo, ¿no, Isaías? Escoge otro momento, ¿no? En un mundo en el que las cosas están así de mal, pues hombre, no te desnudes, ¿no? Pero bueno, el Señor se lo ordena y él obedece, ¿no? ¿Para qué se desnuda Isaías? Lo que decía un poquito antes, ¿no? Se desnuda para mostrar, poner de manifiesto el efecto que ese juicio va a tener en la población y así advertir a los suyos. Servir de advertencia en Jerusalén. Cuando la gente de Jerusalén salía a la calle y veía a un hombre desnudo y descalzo, decían, ¿pero qué hace este hombre aquí? Así, ¿cómo que está desnudo, no? Entonces recordaban, es Isaías. Isaías está desnudo porque quiere recordarnos que si nos aliamos con Egipto nos va a pasar lo mismo que les ha pasado a los de Asdod, que nos van a llevar esclavos, nos van a llevar desnudos, ¿no? Encontramos aquí una primera aplicación y es una pregunta que me he hecho siempre que he leído este versículo acerca de la desnudez de Isaías. ¿Maltrata Dios a los que le siguen? Os hago esta pregunta, ¿eh? Me gustaría que que os la guardarais en la mente o la escribierais y que la llevarais a casa también para meditar. ¿Maltrata a Dios a los que le sirven, a los que le siguen? ¿Maltrata a Dios a su iglesia? Pienso en Isaías, en su desnudez, pero ¿os acordáis de Ezequiel? ¿Qué le pasa a Ezequiel? Muere su mujer y ¿qué hace? No puede vivir un duelo. Sería impensable hoy, ¿no? Decirle a alguien, no vivas tu duelo. ¿Maltrata a Dios a los que le sirven? ¿Maltrata a Dios a los que le seguimos?
¿O hace Dios que sus siervos, su iglesia, experimente también una parte del juicio que Él está aplicando en el mundo para que los que todavía no se han arrepentido vean también? ¿Entendéis un poquito? Vean la advertencia, sean conscientes de lo que el Señor está diciendo. En las iglesias hay un poquito de paradoja, ¿no? De mal entendimiento, pienso, entre lo que son circunstancias malas y la prueba. Hace unas 2 semanas hablábamos de esto con el grupo de jóvenes de Más 22. Hoy no veo a muchos, veo ahí a Isaac, no sé si hay alguno más. Pero justo hablábamos de esto, ¿no? Porque estábamos tocando un texto y empezamos un poquito con el lenguaje este de, claro, cuando el Señor te pone a prueba, cuando el Señor te castiga, pero luego estamos en un mundo de pecado y en un mundo de pecado pasan cosas malas, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cuándo sé si el cáncer que puede sobrevenirme es una prueba del Señor o es consecuencia de un mundo caído? ¿Cómo distingo eso? ¿Cuándo sé si la crisis que estoy atravesando es una cosa o es otra? ¿O viene de este mundo o viene del Señor? ¿Entendéis un poquito por dónde voy? ¿Os habéis hecho estas preguntas? Por favor, decidme que sí. ¿Cuándo trazamos esa línea? Os comparto una idea que me ha ayudado a resolver esta tensión. Solo hay una categoría de cosas malas, no hay 2 categorías, no están las cosas malas y las pruebas del Señor. Y unas veces se abre una caja y otras veces se abre la otra. Solo hay una categoría, solo hay una caja, ¿no? ¿Por qué? Estamos en un mundo caído, ¿no? En un mundo caído, ¿qué ocurren? Pues consecuencias de la caída, ¿no? Ocurren cosas malas, cosas que nos hacen daño. Solo hay una caja. Si tienes a Dios, si tú estás en el camino de Dios, esa cosa mala, esa circunstancia mala y dolorosa, puede convertirse en prueba. Y fijaos, trato la prueba como algo positivo. Normalmente tenemos la imagen de que la prueba es algo negativo, que nos envía a Dios. Pero trato la prueba como algo positivo. Algo, como decía Santiago 1.3, ¿no? La prueba de la fe produce paciencia. Algo que puede ocasionar lo bueno de lo malo. ¿Sí? Si tienes a Dios, esa circunstancia mala puede generar en una prueba y esa prueba produce lo positivo. Produce, como digo, la paciencia, produce los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, si no tienes a Dios, pues las cosas malas que pasan en este mundo son las cosas malas que pasan en este mundo. No hay más. Acaban por consumirnos, acaban por dejarnos en un estado de desesperación. Y esto le pasaría a cualquier persona, ¿eh? Aquí no es que unos seamos más fuertes que otros. Dice un autor que se llama Motier, dice: Isaías lo que hizo fue pagar el precio de la obediencia al encarnar en su persona la palabra transmitida. Lo que le acontece a Isaías es fruto de un mundo caído. Su desnudez refleja la realidad de un mundo de tinieblas. Ahora bien, luego vamos a ver esos 2 otros puntos que reflejan también la desnudez de Isaías: confianza y esperanza. Solo la fe puede convertir algo así, como es una desnudez en el caso de Isaías, ¿no? Una exposición, una vulnerabilidad. Solo la fe en Dios puede convertir eso en algo bueno, en algo que nos fortalezca, en algo que nos cambie la vida, en algo que nos transforme, que nos acerque a Dios. Isaías pagó el precio de su obediencia y en cierto sentido nos pasa lo mismo a nosotros hoy como iglesia, ¿no? ¿Maltrata a Dios a su iglesia? No, por supuesto que no. Pero la iglesia paga el precio de la obediencia cuando obedece a Dios. No siempre obedece a Dios la iglesia, pero cuando obedece a Dios la iglesia paga el precio de la obediencia. No tenemos que desnudarnos para llevar a cabo nuestra misión en este mundo, pero es verdad que al predicar el Evangelio, al servir a Dios, al seguir a Dios en este mundo, ya no simplemente es que no vayamos a ser las personas más populares, ¿no? En nuestro contexto quizás nos desplaza a la indiferencia, en otros contextos cuesta la persecución. Seguir a Dios en este contexto nos va a llevar a establecer relaciones con personas, a implicarnos en esas situaciones personales hasta donde nos dejen, hasta cierto punto, ¿no? Hacer de las situaciones malas que están viviendo las otras personas, hacerlas nuestras, ¿no? ¿Esto qué es? Hacerse vulnerable. Seguir a Dios sitúa a la iglesia
en una postura de vulnerabilidad. Esto, qué contradicción, ¿no? Porque dices, pero Señor, si te estoy siguiendo, si esto supuestamente me tiene que liberar de lo malo, ¿no? Sí, ahí está la esperanza, luego hablaré de la esperanza, pero nos hace vulnerables en este mundo. Y en este mundo nos van a engañar, nos van a abusar en varios aspectos, ¿no? Van a aprovecharse de nosotros, ¿no? De querer hacer las cosas bien, de querer obedecer a Dios. Es en ese sentido que me refiero a vulnerabilidad. Pero debemos renovarnos en la misericordia permanente de Dios. Al final, si sufrimos por el motivo correcto, que es advertir a este mundo del horror de su pecado y de la esperanza que hay en la justicia de Dios, podemos confiar que el Señor no va a dejar que nos consumamos. Dios no va a dejar que su iglesia se desespere. No nos dejará en una desnudez perpetua, para que me entendáis un poquito con la imagen de Isaías. Así que la pregunta también es en esta mañana, ¿estamos como iglesia dispuestos a pagar el precio de la obediencia? Sabiendo que nos hace vulnerables, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de obedecer a Dios en nuestro contexto? El mayor ejemplo de alguien que obedece y que paga el precio de esa obediencia lo encontramos en nuestro Señor, en Jesús. El propio Dios, hecho siervo, que va hasta la cruz. Fijaos, si Dios es misericordioso, que se ha reservado para sí mismo la peor de las manifestaciones de su justicia a lo largo de la historia. La cruz es la peor de las manifestaciones de la justicia, ¿no? Y mirad que estamos hablando de pueblos que son deportados, de pueblos que entran en guerras, pero la cruz es la peor manifestación. La vive uno solo en soledad. El sufrimiento es innombrable, ¿no? Hasta el punto de que se sudan gotas de sangre, dice el Evangelio. Y Dios se reserva ese juicio para él. No lo hace ni para ningún país, ni para ningún pecador. Lo hace para sí mismo. Nos sustituye en ese lugar y nos exime de las consecuencias más devastadoras del juicio contra el pecado. Así que si entiendes y vives esto, puedes tener paz. Puedes tener paz en medio del mundo de tinieblas. Incluso en medio de los tiempos difíciles puedes tener paz. Y esta es la invitación que Dios te hace también cuando te habla de su justicia. La desnudez de Isaías, la viudedad de Ezequiel, que no puede llorar, las penurias de tantos otros, ¿no? Jeremías en la cisterna, Elías en el desierto, no reflejan a un Dios que es implacable, que pisotea a los que le siguen, sino a un Dios que es fiel y misericordioso y que nos ha amado hasta la cruz. Nos ha amado y nos ama, y nos va a restaurar también las heridas que nos pueda provocar este mundo y el hecho de servirle, el ministerio, el hecho de seguir a Dios. Así que no tengamos miedo, iglesia, no tengamos miedo a comprometernos con Dios, a obedecerle, a servirle, a seguirle. Vamos a sufrir, claro que sí, pero el Señor nos va a consolar y nos va a vendar las heridas. En el capítulo 21 nos situamos para ver cómo la desnudez de Isaías nos habla también de confianza. Isaías se desnuda, pero lo hace confiando en Dios. Siempre van a aparecer falsas alternativas que reclamen nuestra confianza, ¿no? Para el pueblo de Dios en ese contexto eran otros países en los que confiar, ¿no? Con los que aliarse a nivel militar y resolver la situación. Pero a nosotros también. A nosotros también nos llegan cantos de sirena, como se suele decir, que nos dicen, mira, no merece la pena todo esto, ¿no? No hace falta que hagas esto, no hace falta que confíes en Dios. Confía en el dinero que tengas en la cuenta, confía en mejorar de trabajo, confía en cumplir tus sueños, en ser feliz. Es suficiente eso, ¿no? Como aquellos pueblos de la iglesia, como aquellos pueblos de la antigüedad, la iglesia, también a veces somos caprichosos. Queremos resultados ya, inmediatos, fruto, crecimiento, seguridad. Conquistas, ¿no? Queremos conquistar Samboy, ya no traer el Evangelio a Samboy, sino conquistarla. Veis que el lenguaje es diferente también, ¿no? Y nos olvidamos de que vivimos en un mundo caído y en el que también somos vulnerables. Mirad lo que dice el capítulo 21 en los versículos 3 y 4, hablando de Babilonia, otro de los imperios fuertes de ese momento. Aquí habla Isaías, ha recibido una visión de lo que le va a pasar a Babilonia, y Isaías dice esto: mis lomos se han llenado de dolor
Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer en parto. Estoy tan asustado que no puedo oír y tan espantado que no puedo ver. Desvaría mi corazón. El horror me ha intimidado. El crepúsculo de mis deseos se me volvió en espanto. Igual si Isaías hubiese ido a un psicólogo y un día le hubiesen diagnosticado perfectamente un cuadro de ansiedad o un episodio de depresión profunda. Esto es lo que dice Isaías cuando ve lo que está por acontecer, ¿no? Si el Egipto de turno no te convence, ¿no? Si la alternativa a Dios de turno no te convence, tranquilo que aparecerá otra, como puede ser Babilonia, ¿no? El capítulo 20 advierte al pueblo de Dios de confiar en Egipto y el capítulo 21 advierte sobre Babilonia, que como decía era otro foco de poder, ¿no? Otro foco que animaba a esos pequeños países a rebelarse contra Asiria. Pero acudir a Babilonia y a Egipto era tomar el destino de estas naciones para el propio país. Me explico. Acudir a lo que pensamos que son alternativas a Dios es tomar para nosotros el destino que tienen esas alternativas. ¿Vale? Os pongo un ejemplo muy claro. Mira, en el 689 a.C., voy a dar dos fechas, ¿vale? 689 a.C., Babilonia es arrasada. Babilonia todavía no era un imperio fuerte, estaba en potencia, pero lo que hacía era rebelarse contra Asiria. Y Asiria dice, mira, hasta aquí. Y arrasa la ciudad, ¿eh? O sea, la quema. Destruye el templo de su Dios, quema la ciudad, se lleva a la población como esclavos. 689 a.C. Solo 100 años después, 100 años, no es tanto, 100 años, 589 a.C., Babilonia no solo se ha recuperado, sino que se ha comido a Asiria. Asiria ya no existe. Babilonia se ha hecho el imperio fuerte. Y Babilonia, en el 589 a.C., ataca Jerusalén. Ataca Jerusalén. O sea, aquellos que se estaban ofreciendo como aliados, 100 años después, llega todo el ejército de Nabucodonosor a la muralla de Jerusalén para conquistar la ciudad. Y 2 años después la conquista. Y destruye las murallas, quema la ciudad, destruye el templo del Señor, se lleva a la población cautiva. ¿Entendéis lo que quiero decir cuando digo que optar por esas alternativas a Dios significa tomar para nosotros el destino de esas alternativas? Los israelitas confiaron en Babilonia y acabaron como Babilonia. De igual manera, también nosotros adquirimos para nosotros mismos todo aquello a lo que nos unimos cuando renunciamos a Dios. Todo aquello. Adquirimos el destino de todo aquello que anteponemos a Dios. Una relación del tipo que sea, romántica, de amistad, laboral, personal, una carrera laboral, etcétera, ¿no? Acabaremos como acabarán esas cosas. Esa es la enseñanza. Acabaremos destruidos, en el sentido de alejados de Dios, ¿no? Todo esto lo juzgará el Señor, dice, y también juzgará así a los que escojan su parte. ¿Os acordáis de lo que le pasa a uno de los reyes que se había aliado con Babilonia? Sedequías, el último rey de Judá, aunque luego se rebela, pero al principio era aliado. Le arrancan los ojos y ve cómo el rey de Babilonia mata a sus hijos delante de él. Qué destino tan trágico, ¿no? Cuando nos aliamos a aquello que no es Dios, tomamos el destino, el juicio que va a experimentar eso, lo tomamos para nosotros. Así que cuidado, hay que saber escoger bien. Ojito con las decisiones que tomamos. Esto es una cuestión de escoger y la responsabilidad es nuestra, ¿eh? No se trata de decir, Señor, ayúdame a pesar de la decisión, tal. No. Tenemos que escoger, tenemos que tomar una decisión. La historia demostrará que el mundo es incapaz de resolver sus problemas. Egipto y Babilonia se ofrecen como ayuda a Judá para una rebelión contra el opresor asirio y acaban destruidos. Isaías nos recuerda que debemos saber y cuidar nuestras decisiones. Debemos saber y cuidar qué es lo que escogemos. Y precisamente por eso Isaías puede caminar desnudo y descalzo durante 3 años, porque él había escogido la mejor parte. Él había escogido a su Señor, al Señor. Él había escogido mantenerse fiel a Dios, porque sabe que está de parte de Dios.
Y en su misericordia Dios no le dejará desnudo para siempre, ni permitirá que se agote, ni permitirá que se consuma. Nosotros también, como iglesia, tenemos que renovar constantemente nuestra elección por Dios. Escogemos a nuestro Señor, porque si no, no seríamos iglesia, ¿no? Debemos situar nuestra confianza únicamente en Dios y vivir esta vida sirviéndole, recordando que Él no permitirá que nos consumamos en nuestros problemas. Dice un autor, las crisis que enfrentamos en este mundo no serán resueltas buscando soluciones del mundo, porque el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice 1 Juan 2, ¿verdad? Hay que saber bien lo que se escoge. El juicio de Dios está puesto como advertencia para que cuidemos nuestras decisiones, para que escojamos bien. El tercer punto en el capítulo 23 es que Isaías camina desnudo y descalzo, pero con esperanza, ¿no? Ya he dado aquí un pequeño detalle, he hecho un pequeño spoiler, ¿no? ¿Por qué? Al final sabía que Dios estaba de su parte, ¿no? Dicho de otra forma, Isaías tiene la capacidad de ministrar durante 3 años, completamente desnudo y descalzo, porque sabe que va a encontrarse en la presencia de Dios. Porque sabe que ya está en la presencia de Dios, pero al final de todo esto va a encontrarse en la presencia de Dios. Y leo los versículos 17 y 18 de este capítulo 23 de Isaías. Está hablando aquí de el juicio contra Tiro, otra nación, otra ciudad, ¿no?, de la época. Dice, acontecerá que al final de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar Tiro y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y sus ganancias serán consagradas a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante del Señor, en la presencia del Señor, para que coman hasta saciarse y vivan espléndidamente. Decía Jesús en el Evangelio, ¿no?, que los mansos heredarán la tierra. Los que siguen al Señor heredarán la tierra, ¿no? Babilonia representaba la fuerza militar, ¿no? Si tú tenías pelea con alguien, tenías que acudir a Babilonia, era el matón de turno, ¿no? Pero Tiro era el poder económico. Para que os hagáis una idea, lo que está diciendo aquí Isaías cuando dice que Tiro va a caer es como si yo os dijera que mañana se desploma Wall Street. Esa magnitud, ¿eh? Era esa magnitud. Tiro era la potencia económica, la potencia financiera de todo el mundo. Así que lo que está planteando aquí el Señor es una lección de humildad. Está humillando a los poderes de este mundo. Está humillando a un mundo que se había vuelto arrogante con él. Lo vemos en el versículo 9 del capítulo 23. También dice, Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda su gloria, la gloria de esos poderosos, y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Por cierto, en el versículo 10 aparece Tarsis. Eso es España, ¿eh? Agüita, que estamos ahí metidos también. Ya estábamos metidos en el ajo, ¿eh? Hay una conexión directa en lo que está diciendo Isaías aquí, con el Evangelio, ¿no? Más allá de la que os acabo de decir, que los mansos heredarán la tierra, ¿no? ¿Cuál es esa conexión? La cuestión de la humillación. Y no estoy hablando de la humillación de Jesús. Jesús es humillado en la cruz, sí, ¿no? Lo dice Pablo en Filipenses, ¿no? Siendo igual a Dios, ¿no? Fue humillado, ¿no? Pero no estoy hablando de la humillación en ese sentido. Lo que aparentemente parece la derrota del Señor en la cruz es en realidad victoria. Es en realidad la victoria sobre todos esos poderes que a lo largo de la historia del mundo han buscado la gloria y han creído que podían hacerse fuertes por medio de las armas y del dinero. El mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, dice Pablo en 1 Corintios. Pero para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es locura para este mundo que solamente entiende el lenguaje del más fuerte. Pero para nosotros, que somos salvos, que obedecemos a Dios, que nos comprometemos con Él, es poder de Dios. Tiro
la ciudad de Tiro, como ese Wall Street antiguo, se desvive por su riqueza. Se desvive, le va la vida en ello. Y resulta que toda esa riqueza por la que tanto se esfuerza y trabaja acabará en beneficio del pueblo de Dios. Acabará siendo para gloria del Señor y no para una élite de comerciantes. Tiro había tenido una relación con Israel. Tiro había sido como ese amigo que te dice que si no pagas el IVA, que no es defraudar, hombre, que eso es ahorrar, que puedes invertirlo en mejores cosas. Había sido ese amigo que te da ese punto de vista que dices, ostras, esto no me acaba de quedar claro, ¿no? Tiro había sido aliado comercial de Israel durante los reinados de David y de Salomón. Si Tiro había sido esto, en un futuro, lo que nos está diciendo Isaías es que en un futuro Tiro será aliado del pueblo de Dios, pero sobre la base de un fundamento mejor, y es la esperanza de encontrarse con Dios. No de atesorar riquezas, sino de encontrarse en la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón perdió la cabeza, ¿no? Con tantas mujeres y con los ídolos de tantas mujeres, entre ellas mujeres de Tiro, de la ciudad de Tiro. Pues si Salomón perdió la cabeza adorando a los dioses de las hijas de Tiro, también las mujeres de Tiro vendrán en un futuro y se presentarán en la boda del rey, en la boda del Señor. Isaías camina desnudo, pero camina con esperanza, porque sabe que la voluntad de Dios prevalecerá. Isaías también veía poderes, veía ejércitos, le llegaban noticias, como a nosotros, ¿no? Pero él sabía que la voluntad de su Señor iba a prevalecer por encima de todo lo demás. Dios tenía la última palabra. Y eso es lo que moldea su esperanza. También nosotros, cuando hablamos de esperanza en medio de todos estos tiempos tan difíciles que vivimos, ¿no? En los que cada día escuchamos una mala noticia, al menos una. También nosotros no debemos ser simplistas al hablar de esperanza. ¿Por qué? Aquí hay enfermedades que no se curan, aquí hay muertes que no se evitan, hay hambrunas que no se erradican, hay guerras que no acaban. Todo eso pasa aquí. Pero nosotros estamos aquí sirviendo a Dios y dando testimonio de su proyecto en medio de todas estas circunstancias. Su proyecto de atraer hacia Él a más personas, presentar ante Él a más personas, salvar a más personas. Y no desesperamos, esperamos sin desesperar. Me gusta esta... Seguro que hay una figura literaria que sirve para decir esto que acabo de decir, pero no me acuerdo de esto. Esperamos sin desesperar, porque sabemos que Dios va a llevar a cabo su plan, que Él es mayor que todos esos poderes que compiten por reducir el mundo a una cuestión de influencia, de poder, de dinero, que Él es mayor que todas esas personas con las que convivimos en nuestros trabajos, en nuestros ámbitos de estudio, en nuestras familias incluso, que piensan o que reducen la vida a lo simple, a ser feliz, al egoísmo, a un ego cada vez más inflado. Dios está por encima de todo esto. Conclusión. Concluyo hablando de Tiro, de la ciudad de Tiro, y dándos un ejemplo de cómo Dios ya ha vencido en cierto sentido, de cómo el plan de Dios ya está siendo un éxito. ¿Dónde se encuentra hoy Tiro? ¿En qué país? Sigue siendo una ciudad, la ciudad nueva. La ciudad antigua son ruinas, pero hay una ciudad nueva, costera, que está en un país llamado casi, Jorge, Líbano. Tiro es una ciudad de Líbano, ¿no? El país que antaño, cuando escribía Isaías, el país que antaño fuese riquísimo, ya os decía, era como Wall Street, la potencia económica mundial, hoy es uno de los países más endeudados de la historia. Tiene una deuda del 360% del PIB. El nivel de vida de sus habitantes es uno de los más bajos del planeta, con varios campos de refugiados también en varias zonas del país. El ranking, esto es súper contradictorio y me pareció paradójico, no pude evitar ponerlo, lo siento. En el ranking de facilidades, de países que dan facilidades para hacer negocios, Líbano ocupa el puesto 143 de 190. Les ha ido un poquito mal, ¿eh? Siendo el número 1 como eran, no han bajado ni a segunda ni a tercera, están, no sé, 143 de 190.
el índice de percepción de la corrupción por parte de la población es muy alto. Me parece que han tenido, no sé, 3 o 4 primeros ministros en los últimos 3 años. ¿Dónde está Tiro? ¿Dónde está la grandeza de Tiro y la gloria de Tiro? Sin embargo, en estos tiempos difíciles, ¿sabéis que hay una iglesia que está en el Líbano? ¿Sabéis que hay un pueblo del Señor que está allí? Y os pongo el ejemplo de una cristiana libanesa llamada, no sé si lo pronunciaré bien, Loula El Malouf, que hace un par de años escribía lo siguiente en un artículo. Hay países mucho mejores en los que vivir que el Líbano. Pero la pregunta no es dónde estoy viviendo, más bien a quién adoro y a quién me someto en el lugar en el que vivo. Al final, donde sea que esté, alabaré a aquel que es digno. Decía esta cristiana libanesa. La gloria de Tiro cayó, pero la gloria del Señor sigue siendo testificada en Tiro. Como iglesia nosotros también vivimos, servimos y ministramos en medio de un mundo caído donde ocurre el pecado, y a veces nos pasa como a Isaías. Estamos desnudos, como se dice coloquialmente, ¿no? Estamos expuestos, ¿no? Al aire. Estamos desnudos, somos vulnerables ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero, iglesia, obediencia, renovar nuestra obediencia al Señor, confiar en el Señor, las decisiones que escogemos son muy importantes, y tener esperanza, tener la esperanza que Dios da. Dios se encarga y se encargará de juzgar cada cosa, pero también se encarga y se encargará de tocar los corazones entre las ruinas de los imperios que van cayendo. Y la iglesia crecerá, aumentará. Así que nosotros somos llamados a vivir y a ser testigos con fe y con temor de ese Dios que es juez justo, fuego consumidor, pero también completamente confiados en la presencia del que es también misericordioso Salvador. Que el Señor nos ayude a tener esto presente.